Ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el señor Pedro Jali, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, porque hay un tema que estuvimos hablando inclusive el viernes con el señor Pedro, pero hoy lo vamos a desarrollar mejor, hablando acerca de que se registra una disminución de trabajadoras domésticas, registra el IPS, por supuesto, esto desde que se promulgó la ley, así que ya lo recibo para entrar en más detalles. Muy buenos días, señor Pedro Jali, y gracias por estar. Muy buenos días, un gusto. Bueno, vamos a hablar acerca de la ley 5407/15. Una vez que se promulgó, como me decía usted fuera de cámara, en automático ya se notó una reducción importante de las empleadas domésticas en IPS, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, si uno hace un análisis retrospectivo, histórico, del comportamiento del seguro social del trabajador doméstico, se advierte claramente que en la medida en que se encarece el costo, el aporte o la base imponible para aportar, disminuye la cantidad de asegurados. El seguro social doméstico se crea en 1965 y hasta el 2015 se cotizaba 40% del salario mínimo, era la base imponible, 40% del salario mínimo, y sobre eso se pagaba 8%, 5% la patrona y 2,5% y 3% la trabajadora. Con ese régimen hasta el 2015 teníamos 27.000 trabajadoras inscriptas, 27.000. En el 2015 se modifica la base imponible y pasa de 40% del salario mínimo a 60% del salario mínimo. Y la tasa de cotización pasa del 8% al 25,5%. Subió. Mucha diferencia. El costo subió. Automáticamente hay un descenso de 27.000 a 16.000. O sea, mucha gente sale. ¿En un lapso de cuánto tiempo se dio eso, digamos? Y del 2015 a 2018, en 3 años. Ahora vuelve a subir la base imponible de 60% a 100%, se equipara al salario mínimo para actividades diversas no especificadas, el general, y la tasa se mantiene en 25,5%. Es lógico pensar, y era de prever, y siempre lo dijimos, que iba a haber una disminución, y es lo que se está dando o se ha dado a partir del mes de julio, en que se promulga esta ley del 100% del salario del doméstico, y hay una baja. Todavía es prematuro nomás dimensionar o cuantificar el impacto final. ¿Por qué? Porque mucha gente que la tenía a la trabajadora doméstica como mensualera, y que ahora al subir el salario mínimo 2.192.000 ya le va a ser muy difícil cubrir ese costo mensual. Entonces posiblemente se estén llegando a acuerdos con la trabajadora y mira, ya no te puedo pagar esto, vamos a arreglar por semana, por día, por hora, venís nomás 3 días, no venga todos los días. Y eso está ocurriendo. Entonces va a ocurrir en un proceso, creo, de 1 o 2 meses, es ese ajuste que se da entre la patrona y la trabajadora. Recién yo creo que a fines de septiembre vamos a tener un impacto real, cuantitativamente bien fino. Hoy en día se puede decir que aproximadamente 1.000 trabajadoras ya han salido del Seguro Social, pero hay que mirar que hay unos 100 solicitudes de incorporación, que no sé si son nuevas trabajadoras o son las que estaban mensualeras y se reconvirtieron en jornaleras. Entonces, o sea, porque hay jornaleras, mensualeras. Claro. Usted me estaba diciendo que desde el Ministerio de Trabajo hicieron como una conjunción ahí entre las leyes. ¿Cómo sería eso? Se dio la particularidad de que al promulgarse la ley del trabajo doméstico, también se promulgó la ley del medio empleo, del empleo parcial. La ley del medio empleo permite a la persona, al trabajador, trabajar media jornada nomás. Es decir, en una semana hay 48 horas laborales. 6 por 8, 48 horas laborales. El medio empleado puede trabajar hasta 32 horas laborales
desde 16 hasta 32 horas laborales en esa semana. Consecuentemente también puede ganar proporcionalmente menos. Claro. Ok, esa es una modalidad prevista en esta ley que afecta a un grupo de aproximadamente 130.000 personas que estaban en negro, en diversas actividades del comercio, de la industria, en negro. ¿Por qué? Porque no llegaban a completar el total de horas mensuales. Entonces se legitimó, digamos, esa situación de irregularidad. Hoy salieron del gris, son trabajadores que pueden formalizarse ya en el IPS porque van a tener salud a full y van a tener aporte de jubilación. Sin importar, o sea, pero tienen que cumplir esas 48... Entre 16 y 32. Igual no 48. Se queda, digamos. Sí, igual se tienen queda. Los mismos derechos, pero trabajando menos y cobrando menos. Es una ley que se pensó, por ejemplo, para el joven universitario que tiene que estudiar, pero también necesita trabajar. O se pensó para la mamá primeriza que debe cuidar al niño, pero también necesita trabajar. Sí. Ese es el universo meta de esa ley. Ahora, el Ministerio de Trabajo combinó esa modalidad con trabajo doméstico y sacó una resolución reglamentaria que vamos a ver cómo se comporta de aquí a 1 o 2 meses. Esta resolución reglamentaria permite a la trabajadora doméstica cotizar como medio empleada al Seguro Social. Y es la jornalera, entre 16 y 32 horas por semana, un salario proporcionalmente también inferior, pero presenta algunas particularidades, fundamentalmente respecto al Seguro Social, que podrían mirarse como dificultades para el trabajo doméstico. Uno es que el medio empleo debe probarse por escrito, mediante contrato escrito. Entonces, a partir de este momento, por vía de esa resolución reglamentaria, el ama de casa tiene que firmar un contrato escrito con su trabajadora y presentar eso al IPS para poder inscribirla a ella. Y algunos me han dicho, es una rigurosidad, un formalismo muy riguroso en un medio donde el ama de casa muchas veces no quiere luego ni firmar contrato, es muy verbal el tema del acuerdo, pero ahora va a tener que ser por escrito para entrar al Seguro Social. Y segundo, si hacemos este ejercicio, si una trabajadora doméstica a medio empleo trabaja 2 días en tu casa a la semana, vos acordás con ella 2 días, viene el lunes y viene viernes, y completan la semana lunes 8 horas, viernes 8 horas, son 16 horas. Está en el rango de medio empleada, entre 16 y 32 semanales. Consecuentemente le vas a pagar por esas 2 días de 16 horas el salario correspondiente, que digamos sea 700.000 guaraníes, por decir. Sobre ese monto, por 4 semanas, porque son 16 horas por semana, por 4 semanas en el mes dan 64 horas. Da 4 semanas de trabajo. Le tenés que pagar el salario correspondiente a ese monto y te va a dar 1.100.000 guaraníes. Hagamos una fricción, 1.200.000. Sobre ese monto, la trabajadora aporta el 9% de su salario real. Y la empleadora, el ama de casa, aporta 16,5% sobre ese mismo monto. Pero la ley de medio empleo dice que la diferencia entre lo que ella gana realmente y un salario mínimo, que serían hasta 2.192.000, que serían 1.100.000 guaraníes más o menos, esa diferencia, también se aporta sobre eso. ¿Pero quién aporta? Aporta la empleadora, porque eso va todo al fondo de salud. Entonces la empleadora ama de casa tiene una doble carga, la que surge de aportar sobre el salario real, más la que surge de aportar sobre esa diferencia hasta salario mínimo. Eso es lo que dice la ley de medio empleo, que ahora se aplica a trabajo doméstico. Pero qué complicado es. Es complicado y complejiza, digamos, la relación laboral, que por los actores, el ama de casa, una persona normal, común, ocupada en sus quehaceres, su familia, y la otra, una trabajadora humilde generalmente,
complejiza mucho el relacionamiento porque hay que sentarse a hacer cálculos, a vos esto, a mí esto, y bueno, ahí está la gran dificultad. Pero una dificultad que finalmente, digamos que es el costo de la formalización laboral, que al final es lo que queremos todos, sacar a la gente del gris, del negro, incorporarlo a la formalidad para que tengan protección social a través del seguro social. Bueno, esto es entonces, dentro de todo, es positivo, digamos, porque se blanquea un sistema que venía de hace años y nunca fue, digamos, nunca estuvo en blanco, digamos, siempre no se valoró el trabajo de las empleadas domésticas. Es un pequeño paso hacia adelante, con mucha dificultad, sí, aún titubeando, ¿verdad? Pero es un paso hacia adelante, hacia la formalización. Falta mucho. Y falta mucho porque si vos considerás que hasta junio de este año teníamos 16.000 trabajadoras inscriptas, digamos que ahora tenemos 15.000 por la baja, eso vamos a ver cómo se comportan 1 o 2 meses. 16.000 trabajadoras sobre un total de 240.000 en el país, es muy poco, estamos hablando de un 7-8% de población del sector doméstico protegida. Y eso se llama informalidad. Quiere decir que hoy tenemos cerca de 220.000 trabajadoras domésticas en negro, en la informalidad. Exacto. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque no tienen protección en salud. Con sus luces y sombras, el Seguro Social de Salud de IPS sigue siendo el paño de lágrimas de mucha gente. Sí, es verdad. Ese grupo no tiene esto y aparte no están cotizando para jubilarse. La edad llega. Lo único que sí o sí llega es la vejez. Exacto. Y si vos no construís tu historia laboral a través de las cotizaciones, llegas a los 60 años y ¿qué tenés? Nada. Salvo uno de los programas asistencialistas de la tercera edad del Estado, que finalmente pagamos todos otra vez con impuestos. O sea, lo ideal es que construyamos la cultura de la previsión social, que es de prever tu retiro, prever las contingencias negativas, y eso solamente se puede hacer vía formalización laboral. Así es. Bueno, y también entender que ahora, por ejemplo, la clase alta es la única que va a poder disponer, digamos, de empleadas domésticas 100% en blanco en IPS, ¿no? Ya se va a notar, digamos, esa diferencia también. Y vamos a ver cómo se comporta. Yo particularmente creo que el trabajo doméstico remunerado a tiempo completo, salario mensual 2.192.000, se va a ubicar en los niveles altos de la sociedad. Aquellos que tienen poder de pago, familias pudientes que pueden pagar 1, 2 o 3 empleados. Pero de ahí para abajo, la gente común, llamémosle, nosotros, que no nos da el cuero para pagar un salario mínimo otra vez dentro de la casa, vamos a buscar alternativas. Claro. Una es en la ley, la hacemos medio empleada y le pagamos proporcionalmente. Eso es lo deseable. Pero mucha gente, ¿qué va a hacer? Sencillamente le va a decir, mira María, ya no puedo y hasta acá llegamos, pero María va a tener que seguir trabajando, pero va a trabajar en negro, va a trabajar en negro. Entonces vamos a ver cómo se comporta la sociedad, cómo se comporta el mercado laboral, llamémoslo así, frente a este nuevo desafío. Un gran desafío, sin dudas, ¿no? Y haciendo un comparativo, como siempre decimos acá en Canal Pro, haciendo un comparativo con los países de la región, ¿se aplica una ley así similar? O sea, ¿las empleadas domésticas tienen también este resguardo para poder estar en blanco? Mira, siempre es muy útil tener una mirada de contexto, de cómo estamos. En términos de seguridad social o de protección de la población por el seguro social o por el sistema de seguridad social en un país, en el Paraguay, hablamos nomás luego ya de que 2 de cada 10 trabajadores en Paraguay nomás tienen seguro social. Es decir, que hay 8 que están en gris o en negro, es informalidad. Eso es malo, ese indicador es malísimo, hay que reconocerlo, y es más malísimo todavía si pensamos que el sistema previsional en Paraguay se crea en 1943,
En 1908 nace la caja fiscal, pero es para funcionarios públicos. En el 43, 1950, nace el IPS para el sector dependiente, la gran masa de trabajadores. Son 76 años de vida de un seguro social y tenemos una cobertura baja, muy baja, que en términos de ranking en Iberoamérica nos ubica, digamos que solamente por encima de Haití. Para darte una idea, Uruguay tiene una cobertura poblacional por el seguro social del 96%. Nosotros tenemos 22%. Y somos países más o menos parecidos en términos de población. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Necesariamente se imponen las reformas del modelo. Desde ese punto de vista se puede decir que el modelo previsional que tenemos no está dando los resultados a 7 décadas de su creación de lo que debería haber dado. Entonces se imponen las reformas. Se imponen las reformas y señor Pedro Jali, ¿se están viendo actualmente eso? ¿Ya se ha pensado? ¿Se está analizando de acuerdo a las exigencias actuales? ¿Hay como una esperanza de que eso se pueda reformar? Claro que hay. De hecho, en el Instituto de Previsión Social donde me toca trabajar, sí, ya desde hace muchos años, en el 2000 algo, ya se ha generado una clase técnica que ha salido a estudiar, nos hemos ido afuera, hemos visto otros modelos y sabemos el camino que hay que recorrer. Pero las reformas previsionales son muy difíciles de hacer porque tocan elementos muy sensibles en la sociedad, como la tasa de aporte, como la edad de retiro, como el cálculo del haber jubilatorio, como canastas diferenciadas para salud, en fin, muchas cosas que hay que ir instalándolas con mucho cuidado a nivel social, porque si no se produce lo que se produjo con aquel proyecto de ley de superintendencia de pensiones, que es más que deseable tener esa superintendencia, es más que recomendable tener un órgano de control, pero se instaló mal la idea y casi tuvimos una revolución, porque no, que con esta ley vamos a apoderarnos de los fondos previsionales, vamos a usar para esto, entonces en temas previsionales pasa por una adecuada instalación del tema a nivel social, audiencias públicas, debate, lo que estamos haciendo acá, socialización, concientizar a la gente de que hoy ya no podemos manejar una realidad económica laboral tan dinámica, tan móvil, tan variada, tan complicada como la que tenemos hoy, ¿verdad? Con legislación de 1950. Eso no se puede, está mal. Eso que produce que 2 de cada 10 trabajadores tengan seguro social. Bueno, son números importantes los que me trajo hoy, señor Halley, para seguir debatiendo, para seguir hablando, porque la gente tiene que seguir informándose, porque muchos no entienden, y más, por ejemplo, entramos en este tema de la ley desde el Ministerio de Trabajo, con el IPS, también detalles que por ahí la gente o desconoce directamente, ¿verdad? Para adentrarse un poquito también en lo que significa, hablando hoy de las empleadas domésticas, que es nuestro tema, digamos, lo que significa tener una persona trabajando en tu casa hoy día. Mira, yo creo que el trabajo doméstico nunca va a desaparecer uno. Es como una red que nos sostiene a todos. Mientras vos estás acá, hay alguien en tu casa cuidando a tus niños. Mientras yo estoy acá, hay alguien. Siempre está María sosteniéndonos. Por eso es tan importante dignificarla y protegerla bien. ¿Qué pasa si vos a María no la tenés asegurada y se cae de la escalera en tu casa y se fractura o pasa algo peor? ¿Quién corre con los gastos? La patrona. Claro. Si María queda parapléjica, ¿quién corre con los gastos? La patrona. Debe indemnizar. Pero cuando el Seguro Social está protegiendo a María, y lo digo siempre con sus luces y sombras, el Seguro Social de Salud de IPS está protegiendo a María, ella va a tener la atención sin ser una responsabilidad tan dañina para el empleador. Eso es lo que la gente tiene que entender, de que tenemos que buscar la formalización, tenemos que buscar la dignificación de las trabajadoras, en especial de las domésticas. Así es, señor Halley. Bueno, tenemos cifras, ¿no?, de reducción de empleadas domésticas en IPS. Una vez que se aprobó mensualmente, ¿cuántas han salido?
Y mira, de acuerdo a reportes de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, que es la área operativa en términos de inscripción, hay una merma desde la aprobación de la ley de cerca de 200 a 300 trabajadoras por semana que están siendo dadas de baja por sus empleadoras. Es muchísimo. Pero eso totaliza en el mes de junio pasado unas 1000 aproximadamente. Pero tenemos que contrastar finalmente con aquellas de ese mismo grupo que salieron, que dejaron de ser mensualeras y pasaron a ser medio empleo. Y ahí vamos a tener los números reales. Yo creo que a fines de este mes de agosto, septiembre, vamos a tener una proyección realmente fina. Perfecto. Bueno, yo le agradezco muchísimo por la visita, por venir a comentarnos acerca de todas estas acciones en materia de ley, cómo repercute en nuestra sociedad. Así que bueno, nuevamente vamos a estar comunicándonos para tener esas cifras exactas. Si le parece. Es un gusto, cuando quieran.